¿Qué tal, mi gente? Poco se está hablando de Nicolás Maduro, pero parece ser que hay un artículo que vamos a ver ahora desde Testigos Directos de Impacto Venezuela, de que hablan de la ejecución, posible ejecución de Nicolás Maduro en algún tiempo. Vamos a ver exactamente en qué tiempo, le ponen fecha y evidentemente yo creía que iba a ser simplemente encarcelado de por vida, es decir, una prisión permanente sin visos de poder salir, pero no esperaba el tema de la cadena perpetua, o sea, de la pena de muerte. Sí la cadena perpetua, pero no la pena de muerte. Vamos a ver por qué anuncian pena de muerte. ¡Historia de Venezuela! Muchos dicen que Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, puede estar seguro que va a ver el final del túnel o sus últimos días desde una celda en Estados Unidos. Muy pocos creen que salga con vida de la cárcel porque primero, Alex Saab, para salvarse, lo va a implicar mucho más y segundo, le espera otra deuda, la de la violación de derechos humanos. Esta no va a poder evadirla. Total. Génesis Pérez tiene la historia. Nicolás Maduro podría pasar los últimos años de su vida dentro de una prisión federal de Estados Unidos. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia. Si yo fuera abogado, alegaría la ilegalidad de su detención. Que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo. Esa posibilidad, que durante años parecía parte de una confrontación política entre Washington y Caracas, ahora forma parte de un escenario judicial real que combina delitos de narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas. La acusación sostiene que Maduro habría participado en una presunta estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con redes armadas y operadores internacionales, y que además se utilizó recursos del aparato estatal venezolano para facilitar la logística. Bueno, esto está poniendo un poco en contexto de por qué está en prisión. Todos sabemos que es por el narcoterrorismo, porque han permitido que gracias a ese gobierno se haga el narcoterrorismo en el país de Venezuela y que eso haya podido trascender también y operar en Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos acusa en este caso, primero por traer narcoterrorismo o llevar el narcoterrorismo a Estados Unidos, y segundo por, evidentemente, a estos jóvenes, que son la mayoría jóvenes, bueno, están tomando estupefacientes y digamos que es como si lo estuvieran matando, ¿no? En este caso el gobierno venezolano. Son muy débiles las campañas por la libertad de Sila y Nicolás. Wow, esto fue potente. En la corte sureste del estado de Nueva York. Este momento recuerdo que fue potente, uno gritándole a Diosdado Cabello, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a ver que ya os habéis olvidado de ellos, ¿no? ¿Dónde está Maduro y Cilia? Hay un expediente donde está Se quedó muy en shock. condenado el general Cliver Alcalá. En ese mismo expediente, ya está siendo procesado el cerebro de Pollo Carvajal y también está procesado, además de Maduro, Diosdado Cabello, el general Padrino y otro, que sí, Santrich, esos elementos de la guerrilla colombiana. En el sistema federal estadounidense, delitos de este tipo suelen terminar en penas de 20, 30 o hasta 50 años de prisión, haciendo que en el mejor de los casos salga a sus 83 años. Desde su captura, Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, conocido como MDC Brooklyn, una cárcel federal que durante años ha sido señalada por denuncias relacionadas con violencia, aislamiento extremo, problemas sanitarios y fallas estructurales. Allí podría permanecer aislado hasta 23 horas al día. El verdadero guerrero no duerme, lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia. Un rato, solamente para descansar. A ver, esto físicamente es imposible. Uno puede estar inconscientemente un poco alterado por nervios porque sepan que van a por él. En este caso Maduro sabía que podía ser, pero uno tiene que dormir profundamente para poder descansar, si no el cuerpo se rinde. No hay más. O sea, eso fisiológicamente es así. Diga él lo que diga. Una cosa es que estés un poco inconscientemente atento de cualquier ruido, pero eso es mentira. Eso de la vigilia, de hecho, no le sirvió de mucho la vigilia. De los factores que más presión genera sobre el entorno chavista es la posibilidad de cooperación de antiguos aliados y figuras financieras cercanas al poder venezolano, como es el caso de Alex Saab, quien fue deportado nuevamente a Estados Unidos y que su situación podría convertirse en un elemento clave dentro del expediente contra Maduro. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre
Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una Sí, se la han quitado de encima por la cara. medida administrativa de deportación. La información que maneja Alex Saab podría comprometer a Nicolás Maduro porque fiscales estadounidenses lo vinculan con operaciones de lavado y corrupción que movieron más de $350 millones mediante contratos CLAP, sobreprecios y negocios petroleros ligados a PDVSA. También existen investigaciones sobre contratos de vivienda donde se pagaron $159 millones por materiales cuyo valor real habría sido de apenas $3 millones. Si Saab coopera, podría entregar nombres, cuentas bancarias, empresas fachada y rutas de dinero usadas para mover recursos del Estado venezolano a través de varios países. Te enseño a ganar. Nos seguimos con esta última hora y vamos a ver porque dicen que va a ser ejecutado Nicolás Maduro o va a morir en prisión. El presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto, se incorpora el ciudadano Alex Saab como miembro plenipotenciario de la Mesa de Diálogo de México. La situación de Nicolás Maduro entra en un terreno más peligroso al fomentarse una investigación por tortura mediante el principio de jurisdicción universal que podría exponerlo, en el peor escenario posible, a la pena de muerte en Estados Unidos. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista. No hace falta ningún otro elemento exterior más allá de las evidencias porque es un caso de los Estados Unidos. Ahora, precisamente, y a eso se refiere el llamado principio de jurisdicción universal, aplica independientemente del sitio donde el delito se haya cometido. Algunos presos políticos han sido sometidos a golpes brutales, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, asfixia con bolsas plásticas, privación extrema de sueño, amenazas contra familiares, aislamiento... Privación extrema de sueño. Eso tiene que ser terrible, ¿eh? prolongado y abusos psicológicos durante interrogatorios. En medio de esas denuncias, el abogado Joel García aseguró que las acusaciones contra Tarek William Saab, ex fiscal de la República, no serían hechos aislados, sino una parte de una estructura donde presuntamente se grababan interrogatorios y confesiones obtenidas bajo presión para posteriormente presentarlas ante el poder político, incluyendo a Nicolás Maduro. El mismo Tarek se jactaba de decir que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público le facultan para entrevistar a los imputados cuando él quiera, porque en el caso de Acevedo, él participó precisamente en la tortura. Son el resultado de políticas deliberadas, de prácticas sistemáticas que han evolucionado hasta consolidarse en estructuras de poder. El elemento más explosivo es que, según los abogados solicitantes, Estados Unidos no necesita probar una maquinaria sistemática de tortura para iniciar una investigación. Bastaría con una sola víctima y evidencia suficiente para activar el caso. Wow. Que se pueda verificar, por ejemplo, temas estructurales. En Venezuela se diseñó una estructura con la intención de reprimir y torturar y perseguir a la disidencia. Es decir, la arquitectura institucional era complaciente y justificaba los actos de tortura. Y esto con la anuencia de Nicolás Maduro, que era el jefe de esa estructura institucional. Es responsable, claro. Esto cambia completamente la dimensión del proceso. Ya no se trataría únicamente de drogas, corrupción o sanciones internacionales. Se trataría de delitos asociados a violaciones graves de derechos humanos, un terreno donde el costo político y simbólico es mucho más devastador. Sin embargo, una condena de este tipo no es automática. El proceso todavía depende de audiencias, pruebas, negociaciones judiciales y decisiones del tribunal. En el sistema estadounidense, incluso los casos más mediáticos pueden extenderse durante años mediante apelaciones y disputas legales. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! Y es precisamente allí donde comienza a cruzarse otro actor todavía más incómodo para el chavismo, la Corte Penal Internacional. Mientras la justicia estadounidense evalúa posibles delitos de tortura bajo legislación federal, la CPI mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017. La Sala de Apelaciones de la Corte confirmó en 2024 que la investigación debía continuar, rechazando los intentos del Estado venezolano de frenarla. La diferencia es importante contemplarla. Estados Unidos podría perseguir penalmente delitos individuales de tortura bajo su jurisdicción federal, pero la CPI no aplica pena de muerte. Sus sanciones llegan en términos generales hasta 30 años de prisión o cadena perpetua en circunstancias excepcionales. Son caminos jurídicos distintos, pero políticamente convergen en el mismo punto: desmontar la narrativa de inmunidad absoluta que rodeó al poder chavista. Todo esto van a ser elementos que van a permitir robustecer la argumentación del fiscal ante el jurado. Esto va a ser importante porque precisamente creo que uno de los elementos que él va a poder utilizar a su favor es que en Venezuela no existía la posibilidad de una condena o de una investigación producto de la falta de autonomía e independencia judicial. Estaba escribiéndole a los mentirosos. Exacto, la justicia venezolana estaba totalmente comprada, con lo cual era imposible que desde dentro del país se tomaran medidas, con lo cual ha tenido que ser desde fuera para que se ponga un poco en orden. Todos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Son unos imbéciles. Todo lo que dicen de nosotros son unos imbéciles. Ahora bien, si Maduro eventualmente cumple una condena en Estados Unidos y luego regresa a Venezuela, ¿qué pasaría? Y nosotros fundamos esta revolución, y nuestro comandante Chávez fundó esta revolución para que se acabaran los abusos policiales, para que se acabara esa cultura del abuso policial, del abuso del poder,
de la violación de los derechos del pueblo. Para eso se fundó esta revolución. Y yo vengo aquí a ratificar ese mandato, esa orden. Jurídicamente, si una persona completa íntegramente una sentencia federal estadounidense, la condena queda extinguida y no volvería a ser encarcelado por ese mismo proceso dentro de Estados Unidos. Pero el impacto político sería mucho más complejo y esta posibilidad parece estar lejos de efectuarse. Yo dudo que el presidente Trump tenga ningún ánimo, honestamente, de darle un indulto a Nicolás Maduro, porque de hecho, desde el punto de vista político, su victoria total fue precisamente el encarcelamiento de Maduro. Un eventual... No, indulto no, vamos, sería una ridiculez darle un indulto después de haberlo detenido, que era lo más difícil. Han muerto personas ahí en el medio, que son los cubanos estos famosos. El retorno de Maduro a Venezuela, mientras el chavismo continúe controlando instituciones estatales, podría otorgarle protección política interna y limitar cualquier intento de procesamiento local. El chavismo todavía conserva estructuras militares, judiciales y administrativas capaces de blindar a sus principales figuras. La situación actual sobre la transición venezolana muestra que incluso sin Maduro en el poder, el aparato político chavista sigue operando bajo figuras como Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello. Pero, aunque en teoría Nicolás Maduro podría regresar a Venezuela tras cumplir una condena, ese escenario luce altamente improbable y seguirá marcado internacionalmente por investigaciones relacionadas con narco y presuntos crímenes de lesa humanidad. Yo dudo poderosísimamente de que algunas otras personas como los hermanos Rodríguez logren quedarse en el gobierno. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que aquí va a haber un cambio de gobierno para justamente que venga el gobierno que fue elegido en julio del 2024. Total, y esto lo dice un experto, ¿eh? Bueno, básicamente dice que también acabarán fuera de ese gobierno Delcy, Jorge y Diosdado, y lo más improbable sería que en este caso Nicolás Maduro pueda salir de prisión, con lo cual pues sería... fallecería en prisión. Mi gente, no sé qué opináis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.